Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bueno, en este primer vídeo, como su título indica, ¿por qué leo libros? Bueno, habría que, en todo caso, remitirnos, digamos, al principio, digamos, o sea, a lo que era un poco esa etapa, infancia, más o menos, adolescencia, en la cual igual sin querer, ¿no? Cae un libro en tus manos por algún trabajo que hayas tenido que hacer en la escuela o en el cole y demás, y sin querer desde ese momento ya te empiezas, digamos, a enganchar poco a poco a lo que es el tema de la lectura y demás. Previamente a todo esto, pues, o sea, de pequeño sí que igual había leído revistas de estas típicas, tipo National Geographic, ¿no? Todo este tipo digamos, de revistas que son así más como de naturaleza, que son así, digamos, más de animales, de todo este tipo de paisajes así, tipo montaña, etcétera. O sea, todo lo que era naturaleza. Yo veía ese tipo de revistas porque en casa había ese tipo de revistas. Y aparte no solamente por eso, sino que digamos, porque en la familia también había esta costumbre y este hábito de leer. Entonces eso es algo que ya se llevaba ya. Entonces, probablemente por un tema igual de genes o de costumbres y hábitos, pues también se despertó en mí este tipo de actividad y de práctica, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que no le prestaba al principio mucha atención a todo esto. Y fue eso, en la adolescencia y demás, en la que empecé empezaron a caer en mí libros, más que nada por trabajos del cole, ¿no? De lo que es el instituto y demás. Y a partir de ahí, claro, no eran libros que a mí me gustasen, digamos, de entrada, pero sé que tenía, digamos, una temática, digamos, humanística, tenía una temática así, o sea, una temática muy humana, ¿no? O sea, de historias de guerra, digamos, de sufrimiento, o sea, todo lo que es este tema humanístico, ¿no? Y eso me gustó bastante, o sea, básicamente porque podías, digamos, empatizar con los personajes basándose igual si eran, digamos, personajes ficticios o no, historias reales o no, pero tú ya podías empatizar, ¿no? O sea, empatizabas con la situación, con el personaje, digamos, con lo que en ese momento te estaba a ti describiendo lo que es el escritor, ¿no? O la escritora. Y bueno, esa fue, digamos, la primera toma de contacto. A partir de ella, no continué un poco con el hábito este de leer y demás, ¿no? Obviamente por temas académicos y todo eso sí que leía y, ¿no? Y todo esto y bueno, continuaba con lo que es el tema de la lectura, pero luego, más adelante sí que cuando acabé todo lo que fueron mis estudios de universidad, ¿no? Y todo esto, acabé y tal. Claro, tú estar acostumbrado a una vida, ¿no? Académica así intensa, trabajos, estar activamente de forma mental muy muy fuerte, exponer delante de personas, realizar trabajos, ¿no? Búsquedas igual en base de datos, o sea, mentalmente estabas al 100%, ¿no? Y al acabar un poco esa etapa mía, pues claro, es como que llega un momento en el cual como que tienes como una especie como de bajón, porque claro, o sea, de estar tan activo en ese sentido, a luego ya no tener un poco ese estímulo, ¿no? Y muchas veces también igual, digamos como que te motiva, ¿no? Estar en ese entorno, estar digamos, con esa carga de trabajo, ¿no? Eso es como que te motiva, ¿no? Y psicológicamente es como que activa algo en ti que te dice tienes que hacerlo, ¿no? O sea, no puedes. O sea, psicológicamente es como que te sientes motivado para hacer todo eso, ¿no?
y no, o sea, no llegas a procrastinar del todo. Entonces, bueno, después digamos, de esa etapa un poco así como de bajón, fue que igualmente a mi mente vino igualmente la idea esta de, oye, ¿y por qué no busco algo para leer, no? ¿Por qué no busco algo para empezar a leer o alguna cosita, no? O sea, algún libro pequeño, lo que sea, ¿no? Y ahí fue cuando dije, pensé para mí, oye, hay libros, hay varios géneros, ¿no? Hay distintos tipos de escritores. Oye, ¿por qué no busco algo que me guste a mí, ¿no? O algo que con lo cual a mí me guste, ¿no? Y por lo tanto me motive a leer y no sea, digamos, como si fuese un trabajo, ¿no? Como si fuese algo, digamos, obligatorio. O sea, simplemente leer por disfrute, nada más, ¿no? Pero también pero también por disfrutar, ¿no? O sea, digamos, por disfrutar de ese momento, ¿no? Entonces ahí fue cuando dije, oye, ¿por qué no busco a ver si hay libros, ¿no? que traten acerca de ciencia ficción, ¿no? A ver si existe eso, porque claro, yo el tema de la lectura no había llegado a indagar tanto, ¿no? O sea, no lo había llegado y claro, puede parecer algo tonto pensarlo así, pero realmente existe ese género. Entonces ahí fue cuando ya me empecé a interesar más y empecé a ver, oye, existen estos libros, existen estos títulos, existen estos autores y tal, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a buscar libros de ciencia ficción, ahí fue cuando ya me enganché bastante a lo que es la lectura y ya no pude parar. Y bueno, continué, ¿no? Y esa ha sido un poco en general la historia, ¿sí? Y pues una vez que ya empiezas a leer y demás, ya te empiezas a sumergir un poco en lo que es en el tema de la lectura, de empezar a leer libros y todo esto, ya empiezas a leer y demás, ¿no? Lo normal pues suele ser, coges el libro, lo empiezas a leer, ¿no? Empiezas la primera página y demás, ¿no? Lo típico de leer, ¿no? Entonces, claro, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando haces esto, pues normalmente, digamos que es una lectura, por así llamarlo, pasiva, ¿no? En la cual pues simplemente estás tú delante del libro, lo lees, intentas que toda esa información, o la máxima cantidad de información, ¿no? Retenerla todo lo posible. Pero claro, hay otras formas de leer, digamos, que son más activas, en las cuales pues puedes hacer anotaciones, puedes poner, digamos, etiquetas o pequeños post-its de color en cada página y demás, y vas haciendo anotaciones o tomas igual notas, digamos, en una libreta y demás, y vas apuntando todas las ideas más importantes que tú consideres o que tú valores que son relevantes, ¿no? Para poder retenerlas, ¿no? Porque imagínate un libro, no lo sé, si es un libro, por ejemplo, de 100 páginas, es más, digamos, sencillo, ¿no? Igual según la complejidad del libro, obviamente, pero es más, entre comillas, sencillo poder retener la información. Pero imagínate, y si es, por ejemplo, una novela, no sé, de 600 páginas o de 800 páginas, ¿no? O sea, es una novela, obviamente que sí, pero ya, si son de autores en concreto que tratan temas profundos o que están intentando decir o están intentando expresar una idea que es muy profunda o es muy abstracta o es una idea elaborada, digamos, a nivel de razonamiento, pues claro, ahí sí que es necesario tomar nota y demás para poder desgranar esa idea y poder luego después entenderla, ¿no? Entonces, hay esos dos tipos, digamos, de formas de leer, ¿no? Una forma más pasiva y una más activa. Entonces, hay gente que igual, pues, cuando coge el libro, pues lo subraya, lo raya, todo eso, ¿no? Yo no soy mucho de eso, pero respeto a todo el mundo, o sea, la metodología que use y demás, cada quien es libre, o sea, cada quien puede hacerlo como más le parezca. Además, lo importante es, aparte de disfrutar la lectura, pues también es, o sea, importante igual intentar entender lo que te está diciendo el autor, ¿no? Lo que te quiere decir el libro, ¿no? O sea, conectar con ese libro, con esas ideas, retenerlas y una vez ya habiéndolas retenido, pues verle igualmente una aplicación al mundo real o bien
asociarla igual a otra información o a otro conocimiento que tú ya tengas, ¿no? Eso es algo que a mí también me ha pasado muchas veces, que leyendo un libro en concreto, que tú te imaginas alguna novela en concreto que quizás no tenga en ese momento digamos, un sentido, ¿no? Por ejemplo, leer alguna novela, no sé, de romance, por ejemplo, estás leyendo algo ¿no? Y se te queda una idea y más adelante en el futuro o en una situación futura, justamente recuerdas esa idea y le ves el uso, le ves la práctica. O incluso si es una novela romántica, imagínate que a lo mejor es, no sé, es algo que no sé, de un romance que a lo mejor no lo está pasando bien y el personaje está sufriendo lo que sea, pues tú aprendes un poco de ese sufrimiento o cómo llevó esa situación. Y si de repente a ti te ocurre más adelante, ¿no? ¿Qué puede pasar? Y si lo recuerdas, ya te pudo haber, digamos, te pudo haber ayudado, ¿no? Es un extremo un poco así, un poco quizás, un poco rebuscado, pero bueno, es un poco así la cuestión. Entonces son dos tipos de lecturas igual que hay y que son válidas, ¿no? Cada quien igual decide, lo importante al final es pasarlo bien y darle un uso igual a ese conocimiento, ¿no? A esa información. Y no solamente eso, sino también igual a la gente que tú conozcas o familiares, amigos y demás, pues también está bien, ¿no? Poder hablar con ellos, intercambiar igual información, conocimiento, ¿no? Intercambiar anécdotas y decir, oye, mira, yo leí esto, yo leí lo otro, esta idea la leí, yo también la leí, ¿no? Y es más enriquecedor cuando hablas igual con más personas, ¿no? Leer también nos aporta ciertos beneficios cognitivos, ¿no? Como por ejemplo la memoria, memorizar información, ¿no? Retener conocimiento. También permite concentrarnos, ¿no? En una tarea en concreto. Nos ayuda igualmente en cuanto a temas de creatividad, ¿no? De razonamiento abstracto también, ¿no? Porque igual hay ciertas ideas o por ejemplo hay ciertas descripciones en el libro que a lo mejor nunca han existido o es algo que a lo mejor el autor o la autora se lo ha imaginado y está en su imaginación y eso no existe, pues en ese caso, claro, tú tienes que igual imaginártelo, ¿no? Tienes que razonarlo, ¿no? Tienes que la creatividad y imaginártelo, ¿no? O sea, tener tú también la creatividad de imaginarte lo que te está diciendo el autor o autora o de imaginarte qué es lo que te está diciendo, ¿no? Cómo es, ¿no? Por ejemplo, no sé, imagínate que te está describiendo una criatura en concreto que tiene alas, que tiene patas, que tiene esto y lo otro, ¿no? Y eso obviamente es algo imaginado. Entonces, o sea, entonces te lo tienes que imaginar, tienes que darle sentido, tienes que imaginártelo tú y una vez que ya te lo has imaginado, pues en tu cabeza ya tienes el concepto, ¿no? De cómo puede ser eso visualmente. Y bueno, también tiene igual muchos más beneficios cognitivos y demás. Ahí no quiero meterme mucho, pero en cuanto a lo que es el tema de la salud mental, en cuanto a lo que es la lectura, esto sí que considero que es bastante importante, el tema de la salud mental y la lectura, porque había leído un artículo hace un buen tiempo que hablaba que cuando tú, por ejemplo, estás leyendo un libro, ¿verdad? Estás leyendo un libro, estás leyendo los párrafos, lo que te quiere decir el autor, estás leyendo un diálogo que se está desarrollando ahí. No, eso había leído que hay un artículo que decía que es muy similar esta experiencia a cuando tú estás hablando con otra persona, ¿no? Aunque obviamente estamos leyendo algo, entonces leer un libro es muy similar a interactuar con otra persona, por así decirlo, digamos a grosso modo. Entonces, como que se establece, digamos, esa especie de, digamos, de conexión, ¿no? Digamos, como emocional con el texto. Se establece esa como empatía también, ¿no? Con lo que te quiere decir el autor, con lo que, por ejemplo, está desarrollando los personajes y la historia, todo eso. Hay esa como conexión, ¿verdad? Y al haber esa conexión, digamos, emocional, al haber esa empatía y demás, ahí es cuando, digamos, la salud mental cobra sentido, ¿no? Y, por ejemplo, en casos en los que a lo mejor, no sé, estemos bajos de ánimos o haya, digamos, sí, estemos bajoneados o estemos mal de ánimos o lo que sea,
incluso también con estrés también, ¿no? Todo esto también puede ayudar. Mira, cuento una pequeña anécdota. Justamente el año pasado estaba en una situación en la que anímicamente no estaba tan bien. No me encontraba muy bien de ánimos, o sea, a nivel de ánimos, digamos, no tenía mucha motivación, o sea, no tenía muchas ganas de hacer nada, o sea, no me apetecía hacer nada. Si hacía ciertas cosas era básicamente por obligación, pero no me apetecía nada, ¿no? Entonces pensé y dije, esto no puede ser así. Tengo que encontrar algo, ¿no? Que me motive, tengo que encontrar algo que me llene nuevamente, ¿no? Y ahí fue cuando pensé y dije, ¿y por qué no busco un libro nuevo, ¿no? ¿Por qué no busco una lectura nueva, ¿no? Y ahí fue cuando me puse a pensar y dije, de acuerdo, a ver, estos libros he leído, de ciencia ficción básicamente, estos libros he leído, estos títulos también, tal, tal, tal. Voy a buscar a ver si no hay uno que no haya leído o hay alguno que se me haya pasado por la cabeza, ¿no? Y ahí fue cuando me puse a buscar, ¿no? Tal y todo esto. Y justamente encontré un libro de ciencia ficción, se llama Un Mundo Feliz. Es muy bueno. Es un libro que en aquella época en la que se publicó hubo controversia, porque fue un libro que estuvo, digamos, su historia, desarrollo y demás, era muy parecido al libro este de 1984 de Orwell. Entonces, cuando justamente coincidió más o menos la fecha de publicación, si me equivoco y demás, disculpen, pero si no recuerdo mal, las fechas de publicación de esos libros fueron casi similares, ¿no? Y si alguien tiene igual la fecha o el dato concreto, pues lo puede igual aportar. Entonces, la cuestión es que ambos libros fueron muy similares en cuanto a temática, ¿no? Entonces, no quiero tampoco igual dar mucha información, ni spoiler, ni nada de esto. Pero al leer ese libro, eh, pude nuevamente a nivel anímico levantar la cabeza. O sea, leer ese libro, digamos, me ayudó nuevamente a conectar conmigo mismo, me ayudó nuevamente digamos, internamente, emocionalmente, digamos, a ir poco a poco, ¿no? Levantándome, por así decirlo. Y fue gracias a ese libro, a esa lectura, que pude salir, digamos, de ese estado de ánimo. Aprendí bastante, la historia es muy buena, los argumentos son también muy buenos. Es un libro de ciencia ficción, pero que también aporta mucho ese tipo de puntos de vista filosóficos. A nivel de sociología también aporta sus puntos y demás. Si les interesa ese libro en concreto, yo diría, prueben, vayan a verlo, o sea, léanlo porque está muy bien. Este libro en concreto que leí es de una editorial que creo que la edición era del 2011, 2012, creo recordar, más o menos. Y está muy bien, ¿eh? Porque mitad del libro es todo un análisis del libro y la otra mitad ya es la historia. Y ahí lo dejo. Y no hay cómo perderse en ese libro. Es muy bueno, está muy bien explicado, está muy bien desgranado, o sea, es genial. Y gracias a eso, mira, el tema de la salud mental, de lo que quería hablar, era eso. Bueno, y en cuanto al tema de los hábitos y la lectura, pues, claro, puede pasar que a lo mejor tengas la intención de leer un libro y demás, y te quedes solo en las primeras 5, 10, 20 páginas, no pases de ahí porque a lo mejor no sé, te ha aburrido o simplemente porque no te apetece más o te cansaste de leer eso, ¿no? Entonces aquí también muchas veces juega un poco en juego los hábitos de lectura y demás. Entonces lo que suelo hacer es importante porque claro, o sea, psicológicamente juega mucho el papel de dónde vayas a leer, ¿no? Que no haya ruido, que no te moleste nada, ¿no? O sea, que sea un sitio y un tiempo para ti, ¿no? Y una vez ya esto ya lo tengas, digamos, solucionado, pues no hay ningún problema. Ya luego es
cuestión de elegir un libro que a ti te guste, que te llame, que digamos que te llene, ¿no? O sea, que te motive a leer, ¿no? Que tenga un significado para ti. De eso se trata, ¿no? De que sea algo que te guste y te llegue, ¿no? Entonces, en cuanto a los temas de hábitos, pues sí, normalmente se suele empezar igual poco a poco. O sea, si no estás acostumbrada a leer, pues empieza igual. Primero 5 páginas cada día, ¿no? Luego irlo poco a poco aumentando, 10 páginas. Poco a poco, eso es cuestión de ir de forma paulatina, ir aumentando el número de páginas y demás, o el tiempo en el cual tú te sientas cómodo, cómoda a la hora de leer. Yo normalmente, por cuestiones de tiempo, de trabajo u otras cosas que tengo que hacer, normalmente destino solamente 1 hora a leer por día, porque no puedo más. Pero es mejor hacer algo que no hacerlo. Entonces, poco a poco, al igual que el interés compuesto, poco a poco, esas pocas páginas que tú vayas leyendo, conforme va pasando el tiempo, te vas a ir dando cuenta que el libro va avanzando y las páginas van avanzando y vas sumando cada vez más páginas hasta que llega un punto en el que dices, prácticamente voy por la mitad del libro, ¿no? Y solamente queda otra mitad y ya lo habré acabado. Entonces es cuestión de poco a poco, de forma paulatina, algo que sientas que estés cómodo, cómoda, leyendo tanto en el tiempo que destines, viendo bien el sitio y la hora también a la cual vayas a leer, es decir, que controles varios factores con que tú te sientas bien. Y eso es hábito puro y duro, o sea, poco a poco. Al igual que cuando te lavas los dientes, al igual que cuando te duchas y demás, o sea, eso ya es un hábito, eso es algo ya automático, es algo automatizado. Y bueno, por último, hablar acerca de, digamos, el acto de leer, ¿no? La cuestión, digamos, de incorporar conocimiento nuevo y fresco a tu mente, eh, además de también suponer, digamos, un beneficio cognitivo, ¿no? También te permite igual aprender, a incorporar conocimiento nuevo, tener herramientas a tu disposición para luego eso poder emplearlo en la realidad. Eh, y también el hecho de leer y ir adquiriendo conocimiento nuevo, eso también igual te ayuda igual a desarrollar o a adquirir nuevas destrezas en tu día a día. Por ponerte un ejemplo, muchos de los libros que he leído, no solo libros, o sea, hablo en general lectura también, ¿no? O sea, páginas web, vídeos, libros, como estamos hablando ahora, tutoriales, o sea, información en general, toda información en general que ha caído en mis manos, yo lo he absorbido, o sea, lo he absorbido, lo he aplicado en la realidad y mucho de lo que he leído y demás ha sido, digamos, de forma autodidacta, o sea, yo he aprendido muchas cosas a utilizarlas por mí mismo, ¿no? Y entonces eso es también algo importante a remarcar en cuanto a la lectura, o sea, el saber es poder, ¿no? Como se suele decir. Y, y es una herramienta que también igual la lectura y demás es algo que hoy en día, ¿no? Es algo democratizado, ¿no? También igual hay películas que también retratan un poco esto, ¿no? Hay una película igual de ciencia ficción, creo que se llama, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero empieza por Fahrenheit 400 y algo, creo que es la película, no me acuerdo bien. Pero en esa película trata de que, igual que cuando hubieron, digamos, hubieron dictaduras aquí en Europa y demás, y en restos del mundo también, que todo lo que era cultura, libros, pinturas, todo lo que era cultura, conocimiento humano y demás, todo eso se alejó de las manos de las personas porque no interesaba que la persona de a pie o la persona de aquí del día a día tuviese a su disposición ese tipo de información porque el saber es poder. Entonces, ¿qué mejor forma de tener a una sociedad, digamos, que no
tenga acceso a un conocimiento y demás. Entonces, ¿qué mejor que tener a una sociedad a la cual no pueda acceder a un conocimiento, que no tenga a disposición, digamos, información que les permita, ¿no?, darse cuenta de las cosas o de la realidad, ¿no? Y toda esa democracia del conocimiento, del saber, o sea, que no, o sea, está en manos, ¿no?, de los que están digamos, ahí arriba en el poder, ¿no? Y todo esto es lo que pasa en Un Mundo Feliz también. O sea, en el libro este que había hablado hace un rato. Todo esto lo trata muy bien Un Mundo Feliz. Entonces, hoy en día la información, o sea, el conocimiento y demás está extremadamente democratizado. O sea, puedes conseguir libros de la forma en la que sea, físicos, digitales, PDFs, etcétera. O sea, lo que tú quieras. Incluso hay gente mismo que te hace análisis de vídeos de libros también. Los puedes encontrar incluso en forma de audiolibro. O sea, todo lo que es el conocimiento está a disposición de prácticamente todo el mundo. Y de hecho, en zonas donde antes no había acceso a internet, no había acceso digamos, ordenadores, a PCs, a computadoras, ¿no? O sea, hoy en día hay gente que puede acceder, ¿no?, de forma más fácil, no como antes, ¿no? Entonces todo está, digamos, un poco más democratizado, pero a la vez que todo está democratizado, ¿verdad? El tema de la información también está siendo un caos, porque al haber tanta información, al haber tanta disponibilidad, ¿verdad? Hay fuentes que sí que son veraces y que son, en principio, son fiables, ¿no? Como libros académicos, revistas científicas que son de renombre, que publican gente que tiene igual sus carreras o que tienen sus números de colegiados y demás, ¿no? O sea, gente que se puede verificar quiénes son, ¿no? Pero luego, claro, tanto acceso a información, tanto acceso digamos, no conocimiento, diría dejarlo así, tal cual, información, ¿no? O sea, todo eso lleva a la desinformación. Y claro, todo eso se está viendo, o sea, ¿no?, en redes sociales y todo eso. ¿Cómo puede ser que un vídeo de 30 segundos te informe de algo, ¿no?, en concreto de la realidad? O sea, eso es imposible. Un vídeo de 30 segundos no te va a informar digamos, de toda la película al completo. Simplemente te muestra un fragmento aislado y ya está. No falta el contexto de todo eso. Y eso da lugar a la desinformación. O gente que igual también a lo mejor publica algún vídeo y demás o lo que sea, o no tiene igual el conocimiento profundo o no conoce bien el tema, puede igual leer o indagar y leer un poco de aquí y de allá y ya explotar la información, pero eso también la puede estar explotando digamos, de una, por así decirlo, de forma no exacta. Entonces, la información hoy en día es muy accesible, pero también hay problemas en la desinformación y eso es un problema también importante. Entonces, hay que tener igual también eso, o sea, una conciencia, pensar bien, verificar bien la información, verificar bien las fuentes, quién te lo dice, ¿no? Corroborar lo que te están diciendo, o sea, eso es algo que es muy importante, sí. Y cuando yo estaba igual en mi etapa académica y demás, que tenía que igual tenía que buscar información, tenía que buscar artículos científicos y todo, claro, yo los tenía que buscar en base de datos científicas, entonces todo va ya verificado, o sea, todo va, digamos, todo es veraz, o sea, todo está contrastado, ahí no hay desinformación, entre comillas, ¿no? Entonces, digamos que se puede decir que es la verdad, por así decirlo, a lo que estás accediendo, ¿no? Entonces, ese es un poco el tema que quería comentar. Pero bueno,
Hasta aquí llega un poco el vídeo. Simplemente quería que esta primera toma de contacto fuese algo general, algo un poco, una charla, que fuese una conversación, un poco así, ¿no? Que no fuese algo digamos, algo tan detallado, tan minucioso, tan analítico, ¿no? Que fuese algo más una conversación, una primera toma de contacto, ¿no? A ver qué acogida se le da a este primer vídeo, cómo lo acoge la gente, quien está ahí al otro lado de la pantalla. Entonces, bueno, en base a cómo la respuesta que pueda haber en el canal, en el vídeo y demás, pues ya igualmente iré viendo y en base al tiempo que también disponga, pues ir subiendo más vídeos y ver a ver qué tal va, porque esto igual no es una carrera, simplemente es disfrutar, digamos, del proceso y ver qué tal van las cosas y demás. Así que no tengo nada más que decir. Simplemente a quien vea este vídeo, pues agradecer si has llegado hasta aquí, hasta este punto, agradecer que te hayas tomado la molestia en mirarlo y demás. Si hay algo que quieras comentar o si hay alguna anécdota, alguna historia o algo que quieras aportar o si te has sentido igual en algún momento identificado con algo que haya comentado, lo que sea, pues también lo puedes escribir o lo puedes comentar ahí abajo en los comentarios. Y bueno, y eso es todo.